El día de hoy vamos a hablar acerca de las estrategias de protección cerebral en el adulto durante cirugía del arco aórtico. Cuando establecemos alguna estrategia de protección cerebral, lo hacemos con miras a disminuir las complicaciones neurológicas. La epidemiología nos ha mostrado que del 100% de los pacientes llevados a cirugía cardiovascular, el 69% de estos presenta algún grado de deterioro cognitivo. Este tipo de alteración no solamente se hace evidente en el posoperatorio inmediato, ya que algunos estudios de corte prospectivo nos han mostrado que podemos tener deterioro cognitivo en pacientes después de 5 años del evento. Por otro lado, tenemos el delirium con un 70% de incidencia, no solamente delirium hiperactivo, sino también delirium hipoactivo, y además de esto, un 6% de los pacientes que presenta algún grado de lesión neurológica irreversible. Para hablar de las estrategias de protección cerebral, de lo primero que tenemos que hablar es hablar un poco acerca de la autorregulación cerebral. Recordemos que la autorregulación cerebral es la capacidad del cerebro para mantenerse estable ante cambios de presión arterial. Cuando el cerebro sensa una disminución de la presión arterial por debajo de 60 milímetros de mercurio o un aumento de la misma por encima de 150 milímetros de mercurio, se activan inmediatamente diferentes mecanismos que actúan entre ellos, como mecanismos miogénicos, químicos, metabólicos y neurogénicos, que finalmente lo que pretenden es tratar de autorregular el flujo sanguíneo cerebral. Esta autorregulación cerebral está afectada por la presión arterial media, la presión intracraneana, la concentración de CO2 y la actividad neuronal, que dicho de otra manera es el metabolismo basal neuronal. Para hablar de la autorregulación cerebral es importante hablar acerca del flujo sanguíneo cerebral. Recordemos que del 100% del gasto cardíaco, aproximadamente del 15 al 25% del mismo le corresponde al cerebro. Esto en mililitros es aproximadamente de 40 a 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral minuto. El flujo sanguíneo cerebral está determinado, como lo veremos más adelante, por el consumo metabólico, las resistencias vasculares cerebrales y la presión de perfusión cerebral. Estos tres determinantes finalmente lo que están buscando es garantizar un flujo sanguíneo cerebral que permita el transporte adecuado del oxígeno que el cerebro necesita según el consumo metabólico total. Hablemos un poco del primer determinante, que es el consumo metabólico. El consumo metabólico se estima que es aproximadamente entre un 4 a 6 mililitros por cada 100 gramos de tejido minuto. Si vemos la filmina anterior, nos damos cuenta que el flujo sanguíneo cerebral está aproximadamente entre 40 a 50 mililitros. Pero realmente de esos 50 mililitros solamente necesitamos de 6 a 10 mililitros en condiciones de consumo metabólico basal. De este 100% de consumo metabólico, el 40% de este corresponde al gasto energético basal, es decir, a los procesos mínimos del potencial de acción que necesita la neurona para poder comunicarse entre sí. Este 40% de gasto energético basal es modificable con la temperatura y no es modificable con algunos medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando instauramos algún grado de hipotermia, lo que estamos disminuyendo es el consumo metabólico del gasto energético basal. Por otro lado, tenemos el 60% que corresponde al gasto energético funcional. Este 60% no es termosensible, es decir, no podemos disminuir el metabolismo o el consumo basal de ese 60% con hipotermia, pero sí es modificable con algunos medicamentos. En este punto ya tendríamos entonces las primeras dos estrategias de protección cerebral. La hipotermia, que nos permite disminuir el consumo metabólico del gasto energético basal, y el uso de algunos medicamentos que nos permite disminuir el gasto energético funcional como tal. El segundo factor determinante son las resistencias vasculares cerebrales. El objetivo de estas resistencias es mantener el flujo sanguíneo cerebral acorde a las necesidades metabólicas cerebrales de oxígeno en cada uno de los momentos. ¿Cómo regulamos esto? A través de la vasodilatación o de la vasoconstricción de la vasculatura cerebral. Esa vasodilatación o vasoconstricción está directamente regulada por la presión arterial de CO2 y la presión arterial media.
es importante que recordemos que el resultado o el producto de desecho del metabolismo celular es el CO2. Por tanto, podríamos inferir que cuando tenemos un aumento de la producción de CO2, tenemos un aumento del consumo metabólico o un mayor trabajo metabólico. Por tanto, cuando sucede esto a nivel cerebral, hay una disminución de las resistencias vasculares cerebrales, es decir, una vasodilatación cerebral, garantizando un aumento del flujo sanguíneo cerebral y por tanto un aumento en la entrega cerebral de oxígeno. Por otro lado, cuando tenemos un paciente con hipocapnia, lo que podemos inferir es que hay un menor trabajo metabólico. Por tanto, aún hay un aumento de las resistencias vasculares cerebrales, es decir, una vasoconstricción que garantiza una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Por tanto, el cerebro autorregula a través del flujo la entrega cerebral de oxígeno que depende directamente del consumo metabólico dinámico en el cual se ve el cerebro envuelto. El último factor determinante es la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es la presión necesaria para perfundir el tejido nervioso y de esta forma poder suplir los requerimientos metabólicos. Matemáticamente podríamos decir que la presión de perfusión cerebral es la diferencia que existe entre la presión arterial media y la PIC o la presión intracraneal. La literatura establece que cuando tenemos una presión de perfusión cerebral por debajo de 50 milímetros de mercurio, hay una disminución significativa del flujo sanguíneo cerebral, lo cual podría llegar a tener algún tipo de secuela isquémica a nivel cerebral. Algunos artículos de corte prospectivo, algunos metaanálisis nos muestran que el rango seguro de presión de perfusión cerebral oscila entre los 60 a los 70 milímetros de mercurio. Habiendo repasado un poco acerca de la regulación del flujo sanguíneo cerebral y de estos tres factores determinantes para la regulación del mismo, podemos hablar entonces de algunas estrategias de protección cerebral. Dentro de las estrategias que vamos a tratar de abordar el día de hoy, vamos a hablar acerca de la hipotermia, el tipo de canulación, la perfusión cerebral selectiva y el manejo del pH. Hablemos entonces acerca de la hipotermia. La hipotermia, que es la disminución de la temperatura, nos permite la disminución del metabolismo cerebral. Y aquí aparece el concepto de la Q10. Este concepto de la Q10 básicamente establece que por cada grado de temperatura que podamos disminuir, alcanza a caer o a disminuir el consumo metabólico cerebral. En el último consenso de las guías para el manejo de la temperatura en cirugía del arco aórtico, se plantean 3 grados o 3 niveles de hipotermia. La hipotermia profunda, que va de 14 a 20 grados, la hipotermia moderada, que va de 20 a 28 grados, y la hipotermia leve, que va de 28 a 34 grados de temperatura. Entonces, como lo vemos en esta gráfica, tenemos 3 variables. Tenemos la variable de la temperatura en el eje de las X. En el eje de las Y tenemos la variable del porcentaje de consumo metabólico cerebral y por otro lado tenemos el tiempo estimado de protección que nos da determinada temperatura. Vamos a suponer que tenemos un paciente a 15 grados de temperatura, por tanto es un paciente con un consumo metabólico aproximadamente de solamente el 15% del mismo, y esto nos da un tiempo estimado de protección aproximadamente de 40 a 45 minutos. Y así podríamos establecer en esta gráfica, según el grado de temperatura al que yo me encuentro y el porcentaje del metabolismo cerebral de la temperatura, cuál sería el grado de protección o el tiempo de protección establecido. Mirémoslo de esta forma. Cuando tenemos una temperatura de 14 grados, tengo un tiempo de protección máximo de 40 minutos, hasta 20 grados de 30 minutos, de 20 a 28 grados de 10 a 20 minutos, y si estoy de 28 a 34 grados, solamente tengo un tiempo de protección establecido de 10 minutos, teniendo en cuenta que esta temperatura a la que se refiere este consenso es la temperatura nasofaríngea.
Por tanto, cuando pretendemos hacer un arresto o inducir a un paciente a algún grado de hipotermia, es vital poder tener la posibilidad de medir la temperatura nasofaringea. Hasta hace algún tiempo hablábamos solamente de la hipotermia profunda. ¿Qué ventajas nos daba la hipotermia profunda? Podíamos tener un campo aparentemente limpio, disminuíamos el consumo metabólico totalmente y además de eso en algunas ocasiones podíamos disminuir la necesidad del clamp de aorta, lo que podía generar una mejor exposición del campo quirúrgico para el cirujano. Sin embargo, la literatura nos ha mostrado que esta hipotermia profunda trae grandes consecuencias para los pacientes en el posoperatorio. Tenemos apoptosis celular, disfunción endoteliar, el riesgo del daño neurológico y además de eso la respuesta inflamatoria. Si nos detenemos un poco, vemos que realmente a pesar de utilizar solamente hipotermia profunda, también encontrábamos en los pacientes daño neurológico. Entonces la pregunta era si realmente la hipotermia profunda podía evitar la alteración neurológica. Y nos empezamos a dar cuenta a través de los estudios que realmente también existían las lesiones por reperfusión. Este tipo de lesiones las dividimos en dos fases. Una primera fase que está relacionada con la viscosidad o el cambio de la viscosidad sanguínea al disminuir la temperatura y además de eso la pérdida del tono vascular. La segunda fase está relacionada con el edema tisular, el vasoespasmo, la acidosis intracelular, la liberación de las catecolaminas, un exceso de calcio y el hipermetabolismo al cual se ve expuesto la célula después de salir de la hipotermia profunda. Por tanto, nos dimos cuenta que realmente la hipotermia profunda no era el mecanismo o la estrategia de primera elección para prever o para prevenir el daño neurológico. Por tanto, empezamos a hablar de la hipotermia moderada. Queríamos saber si realmente la hipotermia moderada, que es un rango de temperatura entre 20 a 25 grados centígrados, podía realmente convertirse en la hipotermia protectora a nivel cerebral. Nos dimos cuenta que con este tipo de hipotermia moderada podíamos tener una disminución del metabolismo cerebral, había una diferencia significativa en la disminución del riesgo de mortalidad y además de eso disminuían las complicaciones relacionadas con el tiempo de los cambios de temperatura, tanto el tiempo de hipotermia como el tiempo de recalentamiento. Entonces, la hipotermia moderada nos propone temperaturas por encima de 20 grados sin pasar los 28 grados de temperatura. ¿Y qué nos propone esta estrategia? Lo primero que nos propone es la temperatura del priming. En esta estrategia de hipotermia moderada no es viable por ninguna vía entrar con la purga fría. ¿Por qué? Porque los cambios en la temperatura pueden llegar a generar una exacerbación de la respuesta inflamatoria. Es importante tener en cuenta los gradientes de temperatura. Hasta hace algún tiempo hablábamos que el gradiente máximo de temperatura era 7 entre la temperatura del paciente y la temperatura del agua. Ahora nos damos cuenta y las guías nos muestran que el gradiente máximo de temperatura debe ser no más 4. Y por otro lado, es muy importante que hagamos una verificación de la temperatura. ¿Qué temperaturas vamos a medir? Las guías establecen que la temperatura que se debe medir es la temperatura venosa, la temperatura del perfusado, es decir, que en el oxigenado tendremos que medir la temperatura venosa, la temperatura arterial y también la temperatura nasofaringea. En cuanto a las estrategias de perfusión cerebral, encontramos que se establecen desde hace muchísimo tiempo dos tipos de perfusiones cerebrales selectivas, la perfusión cerebral retrógrada y la perfusión cerebral anterógrada. Durante este tiempo muchos estudios han tratado de establecer cuál de las dos es mejor, si la retrógrada o la anterógrada. Y nos hemos dado cuenta que la perfusión cerebral anterógrada ha demostrado una reducción en la morbilidad neurológica en pacientes adultos llevados a correcciones quirúrgicas sobre el arco aórtico. Por tanto, es muy raro encontrar grupos que aún utilicen perfusión cerebral retrógrada. Este tipo de perfusión simplemente o la hemos dejado para el manejo del embolismo aéreo masivo. Para la perfusión cerebral o como estrategia de protección cerebral nos hemos ido por la perfusión cerebral anterógrada. Hablemos entonces un poco acerca de este tipo de perfusión cerebral. Para poderla realizar necesitamos una canulación arterial axilar o innominada
Necesitamos establecer un grado de temperatura que generalmente oscila entre los 23 y los 25 grados. Es muy importante que recordemos que el flujo sanguíneo durante este tipo de procedimiento oscila entre de 5 a 10 cc por kilo minuto. Recordemos también que es muy importante tener en cuenta no excedernos de los 10 cc por kilo minuto, ya que el cerebro se autorregula por flujo. Podríamos llevar al cerebro a un edema cerebral. Por otro lado, el flujo sanguíneo de la perfusión cerebral anterógrada debe monitorizarse todo el tiempo con el BIS y con el NIRS, que son estrategias que nos permiten poder determinar si el flujo que se le está dando al cerebro según la temperatura es suficiente o insuficiente según el requerimiento metabólico. La monitorización de la presión del circuito básicamente nos va a permitir establecer la presión a la cual estamos enviando el flujo sanguíneo a nivel cerebral, la viscosidad sanguínea y por último la regulación del CO2 y la PO2. Dentro de los protocolos institucionales para el manejo de la protección cerebral se tienen en cuenta algunos medicamentos como el propofol, la ketamina, el epamín. Básicamente estos lo que van a hacer es disminuir el metabolismo cerebral como lo veíamos en el inicio de la conferencia. Por otro lado, utilizamos el manitol y me atrevería a decir que en el 90% de los protocolos se utiliza el manitol, teniendo en cuenta que el manitol es una solución que disminuye o evita el edema cerebral. Y por último, la metilprednisolona. Sin embargo, pues algunos estudios de corte prospectivo y metaanálisis han demostrado que no existe ninguna diferencia en poner o no poner metilprednisolona. En cuanto al manejo de la PCO2 y la PO2, es importante que recordemos que tenemos dos estrategias de manejo del equilibrio ácido-base, el pH-STAT y el alpha-STAT. Realmente lo importante es poder establecer cuál de las dos estrategias voy a manejar, si el pH-STAT o el alpha-STAT, y hacer una corrección exhaustiva de los gases a la temperatura. Es importante que recordemos que el CO2 es completamente volátil con la disminución de la temperatura. Por tanto, debemos tratar de mantener concentraciones de CO2 adecuadas y no inferiores a 20 o 22 milímetros de mercurio, tratando así de evitar la lesión neurológica por disminución del CO2. En cuanto a la hiperoxia, es importante que recordemos que la hiperoxia o el oxígeno en exceso también es 100% dañino para el cerebro. La monitorización, como lo hablábamos anteriormente, la tecnología nos permite poder medir el BIS, que básicamente de lo que nos va a hablar es de la profundidad anestésica, y lo que estamos buscando como estrategia de protección cerebral midiendo el BIS es tener BIS en cero, tratando de tener así disminuido completamente el metabolismo cerebral. Y por otro lado, la monitoría con el NIRS básicamente lo que nos va a mostrar es la saturación venosa o el consumo cerebral, y lo que procuramos es tenerlo lo más cerca a lo basal posible. Como conclusiones, concluimos que es importante hacer un calentamiento del priming, la monitoría de la temperatura venosa, arterial y la nasofaringia, tratar de tener gradientes de temperatura adecuados durante el tiempo de la inducción de la hipotermia y el tiempo de recalentamiento, manejar hipotermias moderadas, ya que la hipotermia profunda nos ha demostrado que realmente es muchísimo más lesiva para el cerebro y a nivel sistémico que la hipotermia moderada, tratar de establecer un protocolo que nos permita el uso de la perfusión cerebral anterógrada sin exceder los 10 cc kilo minuto. Además de eso, poder establecer o tener la oportunidad de establecer nuestros gases corregidos a la temperatura, es decir, tener una presión arterial de oxígeno y de CO2 corregida a la temperatura a la que nos encontramos. Establecer cuáles van a ser los medicamentos que nos van a permitir como grupo quirúrgico disminuir la tasa del metabolismo cerebral. La monitoría con el BIS y con el NIRS, y el frío local podría llegar a ser una estrategia adecuada como estrategia de protección cerebral. Muchas gracias.